Resistencia de materiales. Vamos a ver, el objetivo de esta actividad es aplicar los principales conceptos de resistencia de materiales de acuerdo a las leyes físicas. Tenemos los antecedentes generales. La resistencia de materiales es una disciplina de la ingeniería mecánica, de la estructural y la industrial, que estudia los sólidos deformables mediante modelos simplificados. La resistencia de un elemento se define como la capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin romperse. La fuerza magnitud vectorial mide la intensidad de intercambio de momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas, según una definición clásica. Fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. Una fuerza es distinta a un esfuerzo o de energía. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de medida de fuerzas es Newton, N. Estructura es un conjunto de elementos estructurales provenientes, dispuestos y unidos entre sí para soportar cargas. Soportar cargas, unidos, dice, ¿sí? Esta estructura de un edificio como el que ustedes tienen que hacer con los tallarines. La estructura. Elementos estructurales son elementos de cada una de las partes diferidas, aunque vinculadas, en que puede ser dividida una estructura a efectos de su diseño. El diseño y comprobación de estos elementos se hace de acuerdo a los principios de la ingeniería estructural y la resistencia de materiales. Entonces, esta estructura tú la puedes dividir en barras, en arcos, en placas curvas, en cable, en membranas, en columnas, en vigas, en losas, ¿sí? Y todos esos son los elementos estructurales. Las placas son las losas. Barras, dice, son elementos cuya sección es mucho menor a su longitud, tiene que ser muy larga, la sección muy pequeña. Generalmente son de secciones cuadradas, rectangulares o circulares, entre otras. Esta es una barra, entonces todo lo que sea más largo que su sección sería una barra. Pueden ser de madera, de hormigón, de acero. En este caso para ustedes van a ser de tallarines. Los arcos pueden ser de ladrillos, como en la antigüedad. Forma estructural curva que se emplea para salvar la luz de un vano en un muro o entre dos pilares aislados. Generalmente trabaja a compresión y son calculados de manera que el peso que soportan se transmita como empujes laterales en los apoyos. Empujes laterales en los apoyos. Solo para guardar la luz, porque si yo corto aquí, pierdo toda esa luz. Cables. Cuerda de alambres torcidos generalmente se emplean como tensores. Es decir, los cables son pequeños filamentos que van entrelazados, eso se refiere con torcidos, y forman un cable. Y aquí pasa otro, y se va entrelazando. Y eso genera un cable. Alambres torcidos como tensores. ¿Por qué? Y esos tensores son de acero para poder que se contraiga y se estire. Bien. Placas planas, elemento estructural de poco espesor comparado con el resto de sus dimensiones. Placa plana, o sea, una placa plana es un entrepiso, es un piso, es una losa, porque es poco espesor comparado con el resto de sus dimensiones. Poco espesor y una longitud larguísima. Placas curvas. Elemento estructural de poco espesor comparado con el resto de sus dimensiones, pero curva. Tenemos el ejemplo. Membranas. Elementos flexibles de materiales no rígidos. En los estadios nuevos, todos esos estadios tienen membranas flexibles, que son de una tela muy engomada, que sirve para dar sombra. Cargas. Las cargas o acciones afectan a todo el edificio y su estructura.
a la cual tienden a mover en forma global y además tienden a deformar ciertas partes de la misma, las cargas. La forma en la cual los elementos estructurales se combinan, unen y soportan para recibir las cargas constituye el diseño estructural. Los elementos estructurales se combinan, se unen para soportar las cargas externas. Las cargas se clasifican en, según su origen, según su superficie de incidencia, su tiempo de aplicación y la variación del tiempo. Según su origen, tenemos las gravitacionales, que es el peso propio de la estructura, actuando la gravedad, de viento, que van siempre por los costados, el viento, las sísmicas, que van abajo de la estructura, sísmicas por los sismos, las naturales, que sería la nieve, una sobrecarga de nieve, y por deformaciones impuestas. Gravitacionales. Las gravitacionales actúan sobre una estructura como consecuencia de la acción de la gravedad, atracción de la Tierra, es decir, el peso propio de la estructura. Pueden ser concentradas o distribuidas. Por ejemplo, si es un pilar o una columna, está concentrada. Si está trabajando con una losa, un peso propio, pero está distribuida, su peso en toda la losa. Cargas concentradas, ahí está la columna, ahí está el vector, la columna y en el eje, en el centro, actuando la carga concentrada. La carga distribuida sería de esta forma, donde todo el valor se divide. Por ejemplo, si aquí hay 100 newton en este tramo, en esta sección, los 100 se dividen en este largo por ancho. Y aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Serían 5 por 5, 25. 4 newton cada una para llegar a los mismos 100 newton que estaría. Entonces, esto va a ser equivalente, que ya habíamos visto en la estática estructural, a un solo vector, pero de los 100 newton. Distribuciones lineales en las vigas, donde tú el valor de los 100 lo divides, en este caso, en el largo. Si el largo es 100 centímetros, te quedaría cada uno de estos vectores de 1. 1 newton por centímetro. Tú lo divides en el largo, aquí lo divides en el área, y aquí está puntual. Y así pasas de, después si tienes esta en viga, lo querés pasar a una losa, debes multiplicarla por el ancho de la losa. Y así va jugando con esas tres formas. Las sísmicas lo dan por los sismos, generalmente desplazamientos horizontales con una gran liberación de energía. Tenemos las placas tectónicas, tenemos el epicentro y el hipocentro, que está abajo en la Tierra, y el epicentro está a nivel de superficie. Epicentro, la distancia. Cargas de viento, como ya lo vimos, ejemplo, los edificios muy altos cerca de cordilleras o de altos flujos de viento. Por ejemplo, el viento es importante cuando van en la ruta Itata. Hay señalética que dice cuidado, viento lateral. Y si tú sueltas el volante, te vas a dar cuenta de que la camioneta te la tira hacia un lado, porque el viento es muy importante, es una carga que en ese caso. También para los galpones industriales, que son altos, y los edificios. La carga del viento haciendo su trabajo. También se debe considerar las cargas naturales, como la que ejercen los líquidos sobre las paredes y el fondo del recipiente que los contenga. Por ejemplo, que sería el agua se presiona hacia abajo, una presión distribuida en toda la piscina, y esa presión distribuida se llama presión hidrostática. Cargas por las deformaciones impuestas, ¿por qué? Por la temperatura, por ejemplo. Y después tenemos sobre los tiempos de aplicación. Bien, hasta aquí quedamos y
continuamos en el siguiente video.